Buenos días, cuando son las 10 de la mañana, hora de Venezuela, desde este sábado 18 de noviembre de 2023, vamos a dar inicio a esta actividad sabatina, los webinars de la SBS en línea, una actividad que llegó para quedarse. El día de hoy tenemos un webinar interesante sobre el manejo actual de la luxofractura del Lisfranc y para ello contamos con la presencia de unos invitados de alto renombre. Tenemos al doctor Martín Romo, es especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Lomas Verde de México, cirujano de Pito Villo y de Facultad O. El doctor Giancarlo Pérez, especialista en ortopedia y traumatología de Barquisimeto, Estado Lara, tiene un máster de cirugía reconstructiva de Pito Villo y es miembro de la SBCOT, miembro asociado. El doctor Ramón Pérez Isiduca, que es el coordinador del capítulo Lara de esta sociedad, y el doctor Fernando Bonmatí, especialista en Pito Villo, quien es el secretario de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Una bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora en esta actividad y quiero agradecer también a los que nos han apoyado, nuestros aliados, que siempre han apoyado las actividades académicas. Seguimos adelante, estamos haciendo un periplo a través de todo el país, fomentando la academia y fortaleciendo la sociedad y esperamos contar con todos ustedes. Entonces, este posiblemente sea ya el último webinar del año 2023 y muchas gracias por estar ustedes todos el día de hoy. Dejo con ustedes a el coordinador del capítulo Lara, el doctor Ramón Pérez Isibucá, que nos va a hablar y va a hacer una presentación de cómo va a ser la actividad el día de hoy. Bienvenidos a todos. Ramón. Muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan en este interesante webinar. Vamos a contar pues, con un invitado internacional, el doctor Martín Romo de México, y los invitados nacionales que son el doctor Giancarlo Pérez y el doctor Fernando Mati, son cirujanos de pie y miembros de la sociedad. El programa lo vamos a comenzar de la siguiente forma. Empezará el doctor Giancarlo Pérez hablándonos de anatomía del pie, de la parte de la articulación tarso-metatarsiana, y luego entrará pues, el doctor Martín Roma. El doctor Giancarlo Pérez hizo posgrado de traumatología en el Hospital Domingo Luciane y posteriormente estuvo en el grupo de Cataluña desde el año 2020 al 2021, donde paseó por los hospitales de esa zona, donde le enseña, digamos, tuvo entrenamiento de la parte quirúrgica, anatómica, ecosonográfica, y bueno, tiene una interesante experiencia en este tipo de cirugía. Bueno, dicho esto, pues comencemos con el doctor Carlos Pérez, que nos va a hacer su presentación. Doctor Giancarlos, Compartiendo pantalla. muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por esta oportunidad. Bueno, en la mañana de hoy vamos a conversar acerca de un trabajo de investigación que realicé que se titula Hallazgos anatómicos actuales en la primera articulación tarso-metatarsiana, un estudio cadavérico. La primera articulación tarso-metatarsiana es una articulación diartroidal del tipo plano deslizante, sinovial, que desempeña un papel complejo en la regulación de la presión articular en el medio pie. Está formada por la carilla distal del cuneiforme medial y la carilla articular proximal del primer metatarsiano. Anatómicamente forma parte del complejo articular tarso-metatarsiano que une el retropié, el medio pie con el antepié, conocida como articulación de Lisfranc. En la articulación de Lisfranc se pueden identificar tres columnas: la columna medial, la columna media y la columna lateral. En la columna medial
incluyen el primer metatarsiano y el cuneiforme medial, como estructura esencial en el eje longitudinal medial del arco del pie. El cuneiforme medial es un hueso que se encuentra en el borde interno del medio pie. Se articula proximalmente con el hueso navicular y distalmente con el primer metatarsiano. Tiene forma trapezoidal de base plantar y en él se pueden identificar 6 caras. 3 de ellas articulares. La proximal, para que se articula con el hueso navicular, la distal con el primer metatarsiano y una carilla lateral con la cual se va a articular con el hueso cuneiforme intermedio. La cara medial es rugosa y da inserción al tendón del tibial anterior, mientras que la cara inferior es convexa y rugosa y se inserta allí uno de los vientres del tibial posterior. El hueso cuneiforme medial es el hueso del tarso con mayor probabilidad de osificación bipartita y esto se explica a través de la embriogénesis. En la 5ª semana de vida uterina se comienzan se ven los núcleos de osificación primario con su cavidad articular. Esta cavidad articular puede ser única o puede estar separada. El cuneiforme medial entonces puede formarse a partir de 2 centros de osificación. El comienzo de la osificación de este hueso comienza entre el 2º y el 3er año de vida. Más adelante, estos 2 huesos de osificación ocasionalmente pueden fusionarse y formar una superficie articular única. O en su efecto, esta fusión puede fallar y se forman 2 superficies articulares. Esto es importante pues tenerlo en cuenta para entender un poco más adelante las variantes articulares que encontramos en este trabajo. El primer metatarsiano es más corto y más grueso que los demás por las consideraciones biomecánicas que ya todos sabemos. En él se puede identificar 2 tubérculos, el tubérculo medial, que es más posterior y da inserción al tendón del tibial anterior, y un tubérculo lateral, también conocido como apófisis del primer metatarsiano. En él se va a insertar el peroneo lateral largo. Este tubérculo es más plantar que el anterior. Va a tener una carilla articular proximal con la que se articula con el hueso cuneiforme medial y hemos de citar una carilla articular inconstante en la cara lateral como variante articular con la cual se articula ocasionalmente con el segundo metatarsiano. Ahora sí se fue el audio. Ok. ¿Ahora? ¿Escucha? Ahora ya. Sí. Sí. Vale. En colaboración con el Departamento de Embriología y de Anatomía Humana de la Universidad de Barcelona, se obtuvieron y se estudiaron 17 especímenes de cadáver fresco congelado. A todos se les había amputado la extremidad inferior a nivel del tercio proximal de la tibia, dejando al pie y al tobillo intactos. Las edades estaban comprendidas entre 46 y 89 años, con una media de 67.5 años. Se estudiaron extremidades derechas e izquierdas y 6 correspondían al sexo femenino y 11 al sexo masculino. Este trabajo se realizó entre febrero y noviembre del 2021 y los pares de extremidades no eran coincidentes.
En este trabajo de investigación se excluyeron aquellos especímenes con alguna cirugía previa conocida o alguna anomalía o deformidad importante en el pie. En la unidad de investigación anatómica en cirugía de pie y tobillo, se realizó la disección cuidadosa en la parte media y medial del pie, donde se expuso la primera articulación tarsometatarsiana. Se realizaron la medición con un calibrador analógico de mano, como este que vemos debajo de la imagen, y se realizaron mediciones de lo ancho de la articulación y de la altura. La terminología anatómica internacional fue la terminología que se procuró utilizar en este estudio. Ya está en un libro que lleva este mismo nombre y escrita por la Federación, por el Comité Federal de Terminología Anatómica. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde está el Departamento de Embriología y Anatomía Humana. Okay, los resultados de este estudio, entonces, en un plano frontal, obtuvimos o observamos que habían en la primera articulación tarsometatarsiana existía una carilla articular dorsal y una carilla articular plantar. La morfología de la articulación era en forma de riñón o semiluna, con la convexidad siempre hacia medial y el ilio hacia lateral y en forma de 7. Encontramos 3 variantes anatómicas con respecto a la disposición del tejido cartilaginoso. Cuando no existía separación entre el tejido cartilaginoso de la faceta articular dorsal de la plantar, el cartílago era totalmente continuo. La otra variante era la bilobulada. Esto encontramos que el tejido cartilaginoso de la carilla dorsal estaba unido a la carilla plantar a través de un puente cartilaginoso. Y la última variante es la bipartita, donde el tejido cartilaginoso de la carilla articular plantar estaba totalmente separado de la carilla articular dorsal. Okay. Eso en el plano frontal. En el plano sagital observamos que las facetas articulares, tanto la plantar como la dorsal, tenían contornos curvos frente a los planos. Y la medición con respecto a la altura, se tomó ambas carillas articulares. En el plano frontal se realizó la medición y se obtuvo una media. Mientras que lo ancho de la articulación se realizó por separado, cada faceta articular, tanto la plantar como la dorsal. Y luego se obtuvo una media, que la vamos a ver más adelante. Entonces, con respecto a la morfología, en el plano frontal obtuvimos que la mayoría de los especímenes, en un 88.23%, tenían la forma de la articulación, de la primera articulación tarsometatarsiana, en forma de riñón, con la convexidad siempre hacia medial, y conseguimos una variante anatómica en la morfología que era la forma del número 7. Esto se encontró en 2 especímenes de los 17 estudiados. Con respecto a la disposición cartilaginosa, encontramos las 3 variantes. Entonces, el cartílago continuo, la faceta plantar, iba a estar completamente unida a la faceta dorsal a la faceta plantar, en un 52%. La mayoría de los casos tenía esta
variante, cartílago continuo, mientras que un 23% tenía la disposición cartilaginosa bilobulada. Quiere decir que la faceta dorsal estaba unida a la faceta plantar por un puente cartilaginoso. Y la tercera variante es la bipartita, donde observamos que la faceta dorsal estaba totalmente separada de la faceta plantar, el tejido cartilaginoso. Con respecto a la distribución de la muestra en la faceta dorsal, observamos que el contorno en un plano sagital era mayormente curvo, con un 88.23%, frente a la faceta plantar, que el contorno era mayormente plano, con un 76.47%. Con respecto a la altura en milímetros, la media fue de 27.76 milímetros. En un plano frontal se tomó la medida que involucraban ambas carillas articulares, mientras que al medir lo ancho se hizo por faceta por separado, la faceta dorsal, la faceta plantar, y luego se tomó una media que nos dio 12.55 milímetros. Esto quiere decir que la articulación es más alta que ancha, en una relación aproximadamente de 2:1. Estos son ejemplos de especímenes que observamos. A su imagen de la izquierda vemos una carilla articular en forma de riñón, con la convexidad siempre hacia medial, y observamos que el cartílago articular es bipartito. Vemos cómo la faceta dorsal está completamente separada de la faceta plantar, mientras que en la imagen de la derecha vemos que la disposición del cartílago es totalmente continua. En esta imagen observamos la imagen de la izquierda. En el plano frontal, la morfología es en forma de riñón y su disposición cartilaginosa es bilobulada. Vemos cómo el tejido cartilaginoso de la faceta dorsal está unido al tejido cartilaginoso de la faceta plantar por este puente cartilaginoso. A la imagen de la derecha, en un plano frontal, observamos la morfología de la articulación o de esta carilla articular es en forma de 7 y vemos cómo esta gran carilla articular dorsal está unida a la carilla plantar por un puente cartilaginoso. Entonces vemos un ejemplo aquí que tenemos dos morfologías diferentes, pero la disposición del cartílago es bilobulada, es la misma. Esta fue la imagen que vimos anteriormente. Entonces, en conclusión, la primera articulación tarsometatarsiana presentó gran variabilidad anatómica en la morfología y la disposición cartilaginosa. La mayoría de las carillas articulares presentaron forma de riñón o semiluna. La relación altura-anchura fue de 2.2:1. Las facetas articulares dorsales son predominantemente de contorno curvo, mientras que las facetas articulares plantares fueron de contorno plano. En el curso de la osificación de los huesos del tarso, pueden desarrollarse dos centros de osificación en el cuneiforme medial, lo que explica la posibilidad de formación de dos superficies articulares. Las ciencias básicas no están muertas y pueden tener un papel preponderante en la medicina moderna, como se ha demostrado en este estudio. La anatomía sigue estando viva y todavía puede informar novedades. Es importante que los cirujanos ortopédicos, traumatólogos y radiólogos conozcan la morfología de las carillas articulares de la primera articulación tarsometatarsiana
y su gran variabilidad en la disposición cartilaginosa en la superficie articular. Esto ayudará a planificar y realizar cirugías de pie con el fin de evitar posibles complicaciones. Este es el doctor Martín Oliva, que es el director de la Unidad de Investigación Anatómica de Cirugía de Pie y Tobillo y fue el tutor de este trabajo de investigación. Este es el grupo, el Foot and Ankle Group de Barcelona. A la izquierda está el doctor Ramón Viladó, Antonio Viladó, Jesús María. Esta foto fue tomada en los 50 cursos de extremidades de los pies. Antonio Viladó, aquí tuve la oportunidad de coincidir con el doctor Romo. Y en la imagen de la derecha está el doctor Eduardo Rabat y Jordi Vega del Instituto Rabat. También tuve la oportunidad de compartir con ellos. Muchas gracias. Ahí está mi dirección de correo electrónico y dirección en Instagram, por si alguien quiere, me puede escribir, si quieren ampliar o le envíe la monografía. Y espero que les haya gustado la presentación. Si alguno tiene alguna pregunta o dejamos la pregunta para el final. Doctor Ramón, Fernando. Bueno, espectacular. Buen análisis anatómico de la articulación del IFAM. Poco conocido, por cierto. Interesante trabajo. Vamos a seguir, hacemos las preguntas al final. Entonces, Bien. Ramón, para que le dé entrada a nuestro invitado de México. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Bueno, me toca continuar. Vamos a presentar ahora al amigo Martín Romo, quien quiero verlo en pantalla, pero no lo veo. Ahí está, ahí está. Aquí estoy. Muy bien. Hola, Oye, Martín. Ha ¿quieres que perdido, vaya? no te veía. Aquí estamos El doctor, escondidos. sí, el doctor Martín Romo, pues es médico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó ortopedia y traumatología en el Hospital Lomas Verdes, unidad médica de alta especialidad, que está avalado por la UNAM. Realizó un fellow de pie y tobillo en el grupo de pie y tobillo también en Barcelona. Se fue certificado por el Consejo Mexicano de Traumatología y Ortopedia. Es miembro del Colegio Mexicano de Traumatología y Ortopedia, miembro de la Sociedad Queretana de Traumatología y Ortopedia, miembro de la Sociedad Médica de Pie y Tobillo, de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie, miembro AO Faculty, nacional e internacional, chairperson de más reciente curso de máster de pie y tobillo. Practica su trabajo en la ciudad de Querétaro, en México, en el Hospital Centro Médico Jurídico Star Médica. Bueno, Martín, te dejo pues la pantalla para que hagas tu presentación de tu conferencia. Perfecto. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por pensar en mí para platicar con ustedes el día de hoy. Primero que nada, Giancarlo, es bien interesante tu trabajo, ¿no? Porque si yo hubiera sabido ese trabajo antes, probablemente hubieran fallado menos lápidos en mis manos y hubiera tenido mejores artrodesis también. Es bien interesante entender que las carillas articulares pueden ser bien diferentes en algunos pacientes y eso condicionar una evolución a veces no tan satisfactoria cuando no lo hemos tomado en cuenta. Me parece muy interesante tu trabajo. Bueno, vamos a hablar de Lisfranc, y para hablar de Lisfranc, a mí creo que es fundamental siempre hablar de la historia de dónde vienen las cosas. Y el doctor Jacques Lisfranc, que es de 1787 y se murió en el 1847, unos cuantos años después de la última guerra napoleónica. Y eso es importante
porque el doctor Jacques Lisfranc era un francés, alumno del doctor Dupuytren, y eso es muy importante, y ya veremos al rato, porque de repente hay ciertas cosas en la vida que se van acomodando y que van dando ciertas coincidencias que son muy interesantes. El doctor Dupuytren tenía una mentalidad anatomoclínica muy fuerte, y así como el doctor Giancarlo nos hizo un análisis anatomoclínico de esta articulación, pues probablemente el doctor Dupuytren fue quien marcó fuertemente al doctor Lisfranc para hacer sus cirugías. Él era cirujano y ginecólogo, pero bueno, se fue a las guerras napoleónicas y ahí probablemente estuvo más como cirujano de guerra. En estas cirugías de guerra se dio cuenta que los pacientes o los soldados tenían lesiones muy severas a nivel de los pies, en algunas ocasiones cuando quedaban colgados de los caballos, cuando eran golpeados o caían de su caballo y se quedaban sus pies en el estribo, se generó una lesión fundamentalmente en el medio pie, y esta lesión les imposibilitaba la marcha. Y pues en esa época lo que consideraba el doctor como una buena resolución, y probablemente era la mejor resolución, acuérdense que eran cirugías de guerra de 1820 y tantos, era la amputación de la línea tarso-metatarsal, que es la línea de Lisfranc, que ahora conocemos también. Y esa línea es esta. Fíjense qué bonito se marca y vean cómo parece como si fuera una cerradura esa articulación que ya nos describieron muy bien, y que en el centro la cuña central tiene 3 cuñas y tiene en el lado más lateral el cuboides, y estos forman un arco, como un arco romano en la arquitectura, donde el centro sería una piedra angular, y esa piedra angular es probablemente el segundo metatarsiano o la segunda cuña, dependiendo de lo que estemos analizando. Hay una estructura ligamentaria bien importante, no me voy a meter mucho al resto de las carillas articulares ni al resto de la anatomía, pero me parece que es fundamental hablar de ciertas estructuras, porque quedan muchas dudas, o al menos cuando yo lo estudiaba, sobre cuál era realmente el ligamento del Lisfranc, cuáles ligamentos generan la estabilidad en esta articulación. Entonces tenemos ligamentos interóseos, tarsometatarsales e intermetatarsales. Sin embargo, entre el primer metatarsal y el segundo metatarsal no tenemos un ligamento realmente, así que tenemos otros tipos de elementos de estabilización. Están los ligamentos dorsales, los ligamentos plantares, que ahí podemos ir viendo en diferentes colores, en diferentes fotografías de estos. En el más inferior a la izquierda de los diagramas que pueden ver en su pantalla, estamos viendo la primera cuña, la segunda cuña y el segundo metatarsal. Y ahí alcanzamos a ver el ligamento de Lisfranc, ese ligamento que une estas dos estructuras, y ese ligamento que parece también una Y en muchos de estos casos. La anatomía nos permite una cantidad de movimiento, y sobre todo en la columna medial da 5 a 10 grados de flexión, extensión y abducción, aducción. La columna media tiene un movimiento muy limitado y es un estabilizador principalmente, y la columna lateral llega a tener hasta unos 10 grados de flexo-extensión. Recordemos que si bien Maceira dice que tenemos 2 pies y que tenemos un pie móvil y un pie rígido, y el rígido sería la columna lateral y el móvil toda la parte medial, esta articulación o estas articulaciones en la región tarsometatarsal tienen realmente poca movilidad. Las lesiones de Lisfranc, entonces, pues son pocas, son aproximadamente el 0.2% de todas las fracturas del cuerpo. Sin embargo, cuando un 20% de estas lesiones no son diagnosticadas, pues es un dato alarmante. Y estos datos alarmantes son porque al ser pocas las lesiones en esta zona, probablemente no las pensamos. Y en muchos pacientes llegamos a ver, en pacientes politrauma, sobre todo este tipo de radiografías, donde pues no vemos nada, ¿no? Bueno, vemos ahí que no tiene ninguna fractura en las falanges, pero no vemos nada en el medio pie.
Y este justo podría ser uno de los problemas, la falta de sospecha de estas lesiones. Y entonces en los pacientes que tenemos con un politrauma, que tienen trauma de tórax, trauma de cráneo, una fractura de fémur, una fractura en la tibia, en el otro pie, probablemente, a lo mejor el pie es lo que menos buscamos o menos revisamos. Entonces valdría la pena no pasar desapercibidos estos casos. Es de mayor prevalencia en hombres. No tenemos el número exacto y depende mucho del sitio en donde lo leamos, pero sabemos que es mayor en hombres. Probablemente eso irá cambiando con el advenimiento de mujeres mucho más entusiastas por deportes de alto riesgo. Normalmente en la tercera década de la vida, y eso muy probablemente también deberá ser por el retorno a ciertas actividades de alto riesgo por los pacientes de estas décadas. Tenemos que la etiología de estas lesiones puede dividirse en varias formas y vamos a hablar de dos principalmente. Una es dependiendo de su energía y ahí hablamos de los pacientes que se accidentan. Perdónenme. Y ahí hablamos de los pacientes que se accidentan en accidentes de tránsito y muchos de estos accidentes como este que vimos en la motocicleta, pues donde se golpean contra objetos o contra otros vehículos y esto les genera lesiones de alto impacto y de alta energía. Sin duda, los accidentes de alta energía son de peor pronóstico, con altísimos riesgos de complicaciones y al ser politraumatizados además pasan subdiagnosticados en un alto porcentaje. Y las lesiones de baja energía, que están asociadas a deportes y a accidentes en casa, tienen una alta morbilidad en deportistas, ya que en algunas series llegan a representar entre más o menos un 2 a un 5% de los pacientes que no regresan a sus niveles previos de esta actividad. En pacientes que son deportistas de alto rendimiento es un número pues que es bastante preocupante y en pacientes que son los weekend warriors, como les llamamos, pues también es importante porque están perdiendo una capacidad deportiva y eso puede llevarlos a ciertas complicaciones de la vida. Cuando hablamos de los mecanismos, el mecanismo directo y el mecanismo indirecto, estamos hablando, aparte de que muchas veces están asociados a alta energía los mecanismos directos, pues accidentes de tránsito, aplastamientos, caídas de altura. Y ahí, como pueden ver, estas imágenes y estos esquemas que están a su izquierda, pues tienen lesiones que llevan golpes directamente en la articulación tarsometatarsal en algunos pacientes, por ejemplo, en pilotos automovilísticos y en personas que impactan fuertemente el pedal cuando hay un accidente o cuando quieren frenar bruscamente, pueden llegar a generar una lesión con un mecanismo directo. Y el mecanismo indirecto es probablemente el más frecuente en los pacientes deportistas, que puede ser en jugadores de fútbol americano, como vieron en el anterior, jugadores de fútbol, en pacientes que hacen surf o que hacen actividades donde tienen enclaustrado el pie en algún tipo de arnés, en los jinetes, donde la abducción forzada del antepié con carga axial, con flexión plantar, en algunos pacientes con rotación y en muchos con compresión, generan este tipo de lesiones, donde se vuelve una disociación básicamente del medio pie. Dependiendo de las series donde leamos, podremos encontrar entonces que los accidentes automovilísticos son más frecuentes o menos frecuentes, que las caídas probablemente podrían ser un segundo nivel, el aplastamiento probablemente en tercer lugar y las lesiones deportivas en el último de los casos, digamos no en el último, pero sí en el último de los más relevantes. Eso probablemente está cambiando y ha estado cambiando con el tiempo. Tendremos que ver nuevos estudios epidemiológicos más recientes, los últimos probablemente del 2020, 2021, pero yo creo que esto va cambiando de forma interesante. En Venezuela, ¿cómo es la etiología? Bueno, pues de acuerdo a este diagnóstico publicado hace algunos años, los accidentes de motocicleta y automóvil están en el 73.3% de los casos. Este es un estudio que se hizo en Mérida y si bien es un estudio interesante porque son muy descriptivos en las zonas donde se hacen los accidentes,
la hora, que normalmente es la noche, y esto pudiera ser una falta de precaución, además de una falta de visibilidad de los pacientes vistos en motocicleta. Es interesante su casuística. ¿Cómo diagnosticamos las lesiones de Lisfranc? Bueno, lo primero que necesitamos es que llegue el paciente, y el paciente llega normalmente con una historia, y aquí voy a dejar el audio de este video porque me parece que es interesante, porque casi siempre llegan con alguna historia parecida a ella. Y entonces los pacientes llegan y dicen, bueno, doctor, me lastimé el tobillo o me lastimé el antepié y no puedo pisar. No tengo la capacidad de carga, no puedo doblar mi pie, no puedo doblar nada. Entonces, esa es la primera historia que el paciente llega y refiere. Muchas veces dice, no me puedo meter un zapato porque el pie se me ha inflamado demasiado. Y aquí pondré algunas imágenes sobre cómo vemos a estos pacientes. Hay algunas imágenes, incluso tomadas de alguna presentación de la doctora Caricia, que tiene sin duda una experiencia altísima en Venezuela en este tipo de lesión. Pues la inspección, entonces vemos pacientes con el pie edematizado, con un proceso inflamatorio importante, muchas veces con datos de lesiones agregadas, dependiendo del mecanismo de lesión que haya tenido, si fue un producto de una contusión directa por una pesa, por ejemplo, en los gimnasios, o un aplastamiento en una maquinaria, o bueno, un sinfín de posibilidades de lesionarse a nivel de la lesión de Lisfranc. Lo que no deberíamos de dejar pasar es el proceso inflamatorio de los pacientes. También un dato claramente sugestivo de una lesión grave en el mediopié es una equimosis plantar. Así que cuando vemos una equimosis plantar, sabemos que algo severo y algo grave sucedió en este paciente a nivel de su mediopié, y no tenemos que dejar de investigar cuál fue la causa de esta razón. El edema de mediopié muchas veces puede ser medido a través de ciertos dispositivos como el que ven en la pantalla. Yo no cuento con este tipo de dispositivos, nunca lo he utilizado, lo he visto muchas veces referido en algunos estudios. Sin embargo, me parece importante y relevante mostrárselos porque pues, es una de las formas en las que podemos medir la presión intracompartimental. Los datos clínicos de los pacientes con este edema van a generar dolor, incapacidad y dolor a la movilidad de los dedos. Y bueno, cuando ya llegamos a modelos donde los pacientes refieren adormecimiento o tumefacción de los dedos, probablemente ha pasado demasiado tiempo en estos pacientes con el edema y podemos estar obviando un síndrome compartimental que inició hace bastante tiempo. Así que es muy importante a nuestros pacientes llegar, tocarlos y moverles los dedos. Sabemos que va a haber un poco de dolor porque la zona afectada es el medio pie, pero es importante hacer estos estudios de movilización. Y si cuentan con un dispositivo como estos, sabemos que la diferencia entre la presión distólica y la presión del compartimento menor de más de 30 milímetros de mercurio nos habla de un riesgo de una disminución de perfusión. ¿Cómo debemos de tocar a nuestros pacientes? Pues debemos de tocarlos a todos con las manos. Sabemos cuando los pacientes tienen una deformidad evidente, bueno, esos pacientes probablemente no son los que pasan subdiagnosticados, pero aquel otro paciente que llega con un dolor, que no estamos completamente seguros de si hay o no hay una lesión, con un poco de edema, vale la pena tocarlos y hacer este grasp metatarsal, hacer esta subluxación dorsal y tratar de reproducirla. Si esto genera dolor, bueno, es sugestivo de una lesión grave también en el medio. Y nuestros estudios de imagen, deberíamos de empezar siempre por un estudio radiográfico de una radiografía dorsoplantar, una lateral y una oblicua, en cualquier caso que estemos explorando a nuestros pacientes. Y sin duda vale la pena hacer radiografías con carga. Y cuando tenemos duda en nuestras radiografías con carga, hacer radiografías comparativas con el otro pie. Sin duda hay veces en las que no estamos 100% seguros o nuestra interpretación anatómica
a lo mejor no es la más exacta, o la posición en la que se tomó la radiografía a lo mejor nos oculta un poco alguna lesión, así que vale la pena hacer una radiografía comparativa del paciente con carga. Y cuando hablamos con carga completa, es decir, el paciente debe de estar pisando con un pie o con los dos pies, idealmente con uno de ellos, aunque el pisar con uno de ellos pudiera modificar un poco la angulación de nuestra radiografía y nos pudiera persuadir o podría ocultar algún tipo de lesión. Es importante explicarle al paciente que va a tener que estar parado, incluso si tiene dolor. Y es importante hablar con los radiólogos de nuestros centros, porque muchas de las veces en las que mandamos estas radiografías, el radiólogo dice, no, solo empuje su pie un poco hacia abajo o doble su pie, porque al final, si no hay un dispositivo especial para esto, pudiera ser un poco más complicado y a veces, pues por obviedad de recursos y de tiempo, el radiólogo trata de no hacerlo. Así que es fundamental este tipo de imágenes. Estas líneas que estamos viendo en las imágenes de arriba son fundamentales, son líneas que nos obligan y que nos ayudan a tener una orientación espacial de dónde tenemos que estar buscando estas lesiones. Vean las congruencias con las carillas articulares y vean las congruencias en las líneas, por favor. En la imagen más baja de la derecha, aunque es una radiografía sin carga, podemos evidenciar claramente que hay una luxación articular de la tarso-metatarsal del segundo dedo, probablemente. Y en la más baja a la izquierda podemos ver lo que es este signo, que es el signo de la escama o el flex sign, en el que podemos identificar una imagen que no me atrevería yo a decir que es 100% patognomónica, porque en algunos pacientes pudiéramos confundirlo con alguna lesión vieja y que deja en algunas ocasiones una imagen de un osteofito que se ha ido formando en algunos pacientes. Sin embargo, es bastante sugestiva de una lesión y tendríamos que estarlo analizando. ¿En qué pacientes entonces tenemos que hacer una radiografía con carga comparativa? Pues en aquellos en los que hayamos tenido una diferencia o no estemos 100% seguros de que esta radiografía es totalmente patológica. Aquí una serie de imágenes de diferentes tipos de lesiones, pues todas estas son evidentes. Así que en estas lesiones evidentes, yo les diría, bueno, probablemente no tengamos que hacer una muestra muy evidente en el paciente consciente de qué tan inestable está. Sin embargo, probablemente sería muy importante hacer pruebas de estrés en estos pacientes ya en el quirófano con el paciente sedado para identificar todos los puntos de inestabilidad en estos pacientes. Esta prueba y este estudio habla acerca de cómo podríamos hacer un tipo de estrés diferente a la carga con bipedestación. Y este tipo de estrés nos ayuda a identificar las lesiones que son estables y las lesiones que son inestables. Y es un estudio que aquí voy a poner un video de una compañera de aquí de Querétaro, en donde hace la muestra de cómo hacer el movimiento, sobre todo cuando se cuenta con un fluoroscopio. Y esto muchas veces se hace en la sala de rayos X o se hace, como lo está demostrando el doctor Arrondo en estas fotografías de él, o en el quirófano cuando necesitamos corroborar algún tipo de estabilidad o inestabilidad. ¿En quién tenemos que hacer tomografía? Pues cada vez pensamos más en la tomografía y en más pacientes buscamos la tomografía, si bien para demostrar lesiones sutiles, ocultas, o lesiones muy evidentes donde necesitamos identificar otros tipos de lesiones o lesiones agregadas a nivel del medio pie. Así que la tomografía cada vez se vuelve de mayor uso. En el momento en el que la tomografía con carga tenga una mayor difusión y la tengamos con mayores disponibilidades, probablemente iremos buscando más este tipo de estudios para identificar lesiones o las aperturas, sobre todo en aquellos pacientes en los que todavía lleguemos a tener algún tipo de... Tenemos muchas clasificaciones y dentro de estas clasificaciones algunas dan las orientaciones terapéuticas, algunas dan orientaciones pronósticas y entonces
buscaremos estar con las más sencillas y con las que tengan mejores capacidades de darnos diagnóstico, también de darnos un tipo de tratamiento y un pronóstico en estos casos. Quino y CUS probablemente son la clasificación más vieja que yo he podido encontrar, que es de 1909, en donde hablaba de la diferencia y de la distorsión que podía haber en el antepié. Y Hardcastle en el 82 y después Myerson haciendo una modificación de la clasificación de Hardcastle hace esta clasificación en donde normalmente se clasifican las lesiones de alta energía para los pacientes con lesiones de Lisfranc. Más o menos en el mismo tiempo, Arrondo y el equipo de pierna, tobillo y pie en Argentina hacen este otro tipo de clasificación que se ha ido evolucionando y cada vez haciéndose de mayor difusión por la simplicidad del diagnóstico y por la buena orientación terapéutica que puede llegar a tener. Es fundamental entonces en los casos del doctor Arrondo, de esta clasificación, del equipo de pierna, tobillo y pie de Argentina, en hacer estas pruebas de estrés como las que vienen. Así que ellos clasifican como ocultas y como evidentes. A mí me voy a quedar un poco más en esta clasificación porque me parece que es la más sencilla de entender y la que da mejores propuestas para tratamientos y pronósticos. Sabemos que tenemos lesiones estables y lesiones inestables que pueden ser no evidentes al identificarlas inicialmente. Y en las evidentes tenemos simples y conminutas. En las lesiones ocultas vale la pena siempre hacer una prueba de estrés. En las lesiones evidentes, pues no, ya sabemos que hay una lesión. Probablemente las pruebas por estrés nos servirán dentro del quirófano para no lastimar a nuestros pacientes y que no tengan dolor cuando hacemos esta prueba, que muchas veces es muy dolorosa. En los pacientes con lesiones evidentes, sin embargo, vale la pena hacer entonces una tomografía para identificar los grados de conminución articular y el perfil terapéutico que tendremos que utilizar. Y finalmente Nunley en 2002 hace esta clasificación de más bien esguinces y lesiones ligamentarias, que podríamos hablar de baja energía o más bien lesiones deportivas casi siempre, en donde habla del pronóstico acerca de las lesiones ligamentarias y qué deberíamos de hacer en este tipo de lesiones. Aunque él probablemente se vuelve muy agresivo en este tipo de lesiones y que después en otras series hemos encontrado que no necesariamente tendríamos que ir pensando directamente en una artrodesis. Así que el protocolo de tratamiento para estos pacientes, de acuerdo a la clasificación del grupo de pierna, tobillo y pie, con el doctor Arrondo, que dividiríamos en sutiles y evidentes, están las estables y las inestables dentro de las sutiles. Si son inestables, son aquellas que no identificamos en una radiografía convencional, pero que al hacer una prueba de estrés, ya sea de bipedestación o esta prueba de estrés de apertura, encontramos que hay un poco de movimiento. En las lesiones estables, donde apenas es evidente, donde hay estos cuadros sintomáticos, pudiéramos pensar en un tratamiento ortopédico y del que vamos a hablar un poco más adelante. Sin duda son las menos frecuentes. Las lesiones sutiles inestables podríamos, ya que está anatómicamente muy en su sitio todo, podríamos pensar en un tratamiento ortopédico. En las lesiones evidentes, en las simples, y en las conminutas veríamos una tomografía para poder identificar realmente cuáles son unas u otras. Se recomienda siempre hacerlo por cielo abierto porque la reducción tiene que ser anatómica y la reducción tiene que ser perfecta. Se habla de dar una libertad de 2 milímetros, pero la realidad es que lo ideal es que quedemos en 0 milímetros de diferencia entre uno y otro de los pies y que la reducción sea 100% anatómica. En algunas ocasiones es imposible, sobre todo en las conminutas, pero siempre vale la pena hacerlo a cielo abierto para poder limpiar y poder liberar de ciertos tejidos esta zona en donde hay una interposición muchas veces de los elementos. Y a cielo abierto podríamos usar canulados de posición, sistemas flexibles o placas puente. Y en las conminutas
buscaríamos muchas veces artrodesis primaria, que es donde sabemos que probablemente va mejor. Sin embargo, cada vez más buscamos hacer algún tipo de osteosíntesis, donde hacemos algunas distracciones con placas puente y que después de algunos meses podríamos retirar y los pacientes no necesariamente quedarían artrodesados. Sin embargo, el riesgo de artrosis funcional posterior puede ser bastante elevado. Así que en el tratamiento no quirúrgico, que raramente está indicado, en lesiones menores de 2 milímetros, o yo diría de menos de 0, porque estos pacientes, cuando tenemos más de 1 milímetro, sabemos que vamos a tener un aumento en el proceso de desgaste artrósico de la articulación y generará una artrosis que muchas veces vuelve sintomático a los pacientes a lo largo de pocos años. Sin embargo, existe una correlación directa entre la obtención de una reducción anatómica y el resultado clínico satisfactorio. Y esto es un poco con respecto a lo que platicábamos hace rato. Así que, ¿qué tipos de tratamientos hay? Pues hay muchos, ¿no? Podemos utilizar placas puente, podemos utilizar reducciones mínimas invasivas o a cielo abierto, podemos hacer artrodesis primaria en algunos otros casos, y en algunos podemos hacer ligamentoplastías, que a veces lo hacemos con sistemas flexibles, como el que se nota en esta imagen, la parte más baja a la izquierda. Si bien el grupo de Emilio Wagner o de los hermanos Wagner y el doctor Cristian Ortiz publicaron hace algunos años que tenían algunos pacientes con fijaciones percutáneas que ponían a pisar en un apoyo bien temprano y tenían un muy buen desempeño en la gran mayoría de sus pacientes. La realidad es que la mayoría de nosotros somos un poco más conservadores en estos casos. Sin embargo, la reducción percutánea en estos casos que son sutiles, ocultas, que están estas lesiones ocultas o tipo 2, veríamos, tipo 1, ocultas, veríamos este tipo de reducciones, ¿no? Una reducción percutánea que deja todo en su sitio, que se hace un retiro del material de osteosíntesis a los 4 meses y que tiene una evolución de buena satisfacción para los pacientes. Sin embargo, la reducción abierta, en donde podemos ver esta articulación y podemos ver los tejidos interpuestos, probablemente es la que es más satisfactoria para la evolución final del paciente. Ahí podemos ver cómo estas reducciones deben de volverse anatómicas, como esta pinza de reducción nos ayuda cuando puede ser percutánea o puede ser a cielo abierto. Voy a presentar un caso de un paciente que tuvo una lesión vial con un traumatismo severo en su pie derecho. Y bueno, pues esta es una lesión evidente, como podemos ver. Las lesiones en tejidos blandos son fundamentales y recuerden que las lesiones en tejidos blandos y el timing quirúrgico es muy importante. Estos pacientes, ya sea que sea una lesión abierta como esta o una lesión por síndrome compartimental, deben ser tratadas en el momento en el que las identificamos. Y sabemos que en los pacientes con lesiones expuestas, la principal causa o la principal acción que podemos hacer nosotros de buen pronóstico es la implementación del antibiótico intravenoso y después el tratamiento de ácido y la debridación y la cura quirúrgica. Este paciente con esta lesión muy severa es un caso que se presentó en el último curso de AO, en donde tenemos esta lesión, que sin duda es una lesión severísima y con una desorganización total en el medio pie. Este paciente fue tratado en un centro en donde lamentablemente los recursos eran bastante limitados y se hizo este tipo de fijación, una fijación que no estamos recomendando y que normalmente no es recomendada porque no da una estabilidad completa. Sin embargo, la desorganización completa y la necesidad de estabilizar los tejidos hizo que este fuera el tratamiento de elección por el cirujano. A los 12 días, el paciente aún contaba con un edema importante en su pie, con una lesión cutánea severa. Fue tratado de la fractura de tobillo hasta el día 12, en donde se hizo esta osteosíntesis, que me parece que en general es bastante aceptable. Y estas son las condiciones cutáneas de la piel. Y hablando de estas condiciones cutáneas y de las condiciones cutáneas en los síndromes compartimentales, entonces es importante decir que un síndrome compartimental que es identificado
en menos de 8 horas tiene buen pronóstico o tiene un mejor pronóstico. Uno que es detectado antes de las 24 horas tiene un pronóstico pobre, y uno que lleva más de 24 horas tiene un pronóstico trágico, donde normalmente terminan en procesos de amputación. Así que este paciente no se le hizo ningún cambio, se le retiraron los fijadores externos, pero no se le hizo ningún cambio a la osteosíntesis que se le realizó, mucho por temas económicos. Y a la semana 12, bueno, pues el médico iba quitando alambres o agujas o clavillos de Kirchner, como decimos en México, y poco a poco pues iba teniendo un poco más de confianza. El paciente 3 años después de operado hizo una artrodesis, y esto dependió mucho más de la multifragmentación y probablemente es lo que generó la capacidad de artrodesis y de fusión en este medio pie. Sin embargo, en un paciente que no tiene un trauma tan complejo, probablemente el resultado no hubiera sido tan satisfactorio como este. Aquí están las fotos clínicas del paciente 3 años después, donde el paciente se puede ver que tiene pues, 0 movilidad en el medio pie, pero que el paciente tiene una satisfacción para la marcha y para la deambulación. Donde el paciente, bueno, pues logra capacidades de movilidad bastante adecuadas. Así que no recomendamos definitivamente la utilización de los clavillos de Kirchner, al menos no en los mediales, en la barra medial ni en los centrales. En los laterales sí los recomendamos porque estos serán retirados al poco tiempo, normalmente a las 4 semanas. Y hablando de lesiones crónicas en inestabilidad, está este trabajo publicado por el Dr. Swift y por el Dr. Ramel en Alemania, que en las lesiones crónicas, sobre todo en pacientes deportistas, se ha intentado hacer reconstrucciones ligamentarias en este tipo de lesiones. Y ahí probablemente es donde está indicada la resonancia magnética, y es donde tiene un poco de mayor utilidad para identificar las lesiones y los sitios de lesión. Y ahí, utilizando el extensor del tercer dedo, se hace a través de unos túneles el pase de este extensor y se hace una reconstrucción ligamentaria, obteniendo un resultado bastante bueno y con una fijación de tornillos de forma percutánea, de forma temporal, generando una evolución, al menos en su trabajo, y sabemos que los trabajos del doctor Ramel se caracterizan por un buen seguimiento y además de que él es un excelente cirujano con unos resultados muy sorprendentes. Voy a presentar otros casos en donde tenemos esta paciente, una paciente de 34 años que tuvo una caída en el baño, así que fue una lesión de baja energía por un mecanismo indirecto y que tiene una lesión evidente en la paciente cuando hace una carga con estrés, sin embargo, oculta cuando no lo tiene con estrés. Entonces, a esta paciente decidimos hacerle una fijación percutánea, aunque lo que ustedes ven en esta imagen son tornillos de headless que tienen un sistema de doble compresión. Tratamos de evitar la compresión en este tipo de casos, y en este tipo de casos tratamos de poner habitualmente tornillos de posición. Pero aquí les presento otro paciente, un hombre de 56 años, empresario, sano, que tuvo una caída de altura, 2 metros ya consideramos alta energía, y hablamos de que llega con una incapacidad totalmente funcional y esta lesión que ustedes pueden ver, por una desorganización completa. El paciente no presentó datos neurológicos, no presentó datos del síndrome compartimental, y en este paciente entonces decidimos hacer una artrodesis primaria, pues porque la destrucción articular era bastante importante y evidente. Si bien los tornillos utilizados no son los ideales, porque hubiéramos preferido utilizar tornillos un poco más robustos, estos tornillos cumplieron el efecto completo y se logró hacer un buen desarrollo de este paciente. Este paciente tuvo una muy buena evolución, ya que al año aproximadamente empezó a trotar, él era corredor, y a los 2 años logró correr, perdón que tenga el sonido, logró correr más de 10 kilómetros. El paciente lo seguimos viendo y es un paciente que ha evolucionado muy satisfactoriamente. ¿Sobre qué es mejor, tornillos transarticulares y placas dorsales? Si bien sabemos que los tornillos y las placas tienen una capacidad similar para reducir y resistir los desplazamientos con carga de peso, la utilización de los tornillos
transarticulares generan un daño importante en la superficie articular. En manos expertas, probablemente entre un 3 y un 5% de la superficie articular, pero cuando no son manos expertas y se utilizan varios intentos para colocar los clavillos, ese daño articular de las carillas articulares, como lo que presentó el doctor Giancarlo, sabemos que van disminuyendo su superficie y sobre todo vamos generando daños. Así que hemos preferido, con el paso del tiempo, empezar a aplicar y utilizar placas puente. Sin embargo, el utilizar una placa puente comparado con la utilización de 3 tornillos probablemente en costos aumenta mucho y en algunos lugares es poco o es bastante restrictivo. Y aquí les presento este caso de esta paciente, 64 años, caída de 5 escalones, es una mujer con datos de osteoporosis y este es uno de los factores importantes a considerar también en nuestros pacientes porque pues, va a generar aumento en estas lesiones y unas desorganizaciones normalmente más complejas. La cirugía a cielo abierto es fundamental para lograr una adecuada reducción y el abordaje en doble abordaje muchas veces es fundamental para poder lograr una reducción completa de toda la línea del isfio. Al lograr la adecuada colocación de elementos óseos en su sitio, hicimos esta colocación de esta placa puente y colocamos también un tornillo de la segunda a la primera cuña, del segundo metatarsiano a la primera cuña, por la destrucción articular que tenía. Así que decidimos al final colocarlo todo para hacer una buena artrodesis y terminamos colocando esta placa en carga. Pero es una placa que, si bien nos permite darle carga, también nos permite dar el espacio para evitar la superficie articular en caso que decidiéramos hacerlo como placa puente. En las lesiones ligamentarias se ha vuelto un poco controvertido y todavía no hay un consenso claro sobre si vale la pena hacer una reducción abierta, fijación interna, una artrodesis primaria o las nuevas utilizaciones de nuevos sistemas más elásticos o más flexibles. Lo que sí sabemos es que se debe de lograr una reducción anatómica clara. En este seguimiento del Dr. Coetz, con 41 pacientes, demostró que a los pacientes les iba mejor con una artrodesis primaria y tenían un mejor desempeño en la escala OFAS y regresaban a una mejor actividad postoperatoria. Sin embargo, no hablamos algo de lo que falla en este artículo, es que no sabemos a qué se dedicaban antes los pacientes y no sabemos si hay una equidad en este tipo de cosas. Hablando de otras pacientes, esta paciente, una paciente que estando aquí en Querétaro, ella es de Venezuela, tuvo una lesión, se cayó y tuvo este edema en su pie, un edema importante, sin embargo era un edema blando, no generaba un síndrome compartimental y tenía una lesión plantar quimótica bien identificada y que al paso de una semana ya era muy evidente. Estas son sus radiografías, en donde ponemos a la paciente en una carga comparativa en los dos pies y ahí la radiografía nos da una evidencia clara de que hay una discrepancia entre los dos pies. A esta paciente entonces hicimos un tratamiento percutáneo y esta paciente igual utilizamos nosotros normalmente en estos casos. Ustedes pueden ver que el tornillo que va de la primera cuña a la base del segundo metatarso pareciera que lo hemos disparado desde medial hacia lateral. Lo que realmente hacemos con los tornillos canulados es este mismo tipo de abordaje. Aplicamos siempre desde el segundo metatarsal y disparamos nuestro clavillo guía hacia la base o hacia la primera cuña. Esta es de una forma más fácil porque empezamos del lugar más delgado al lugar más ancho y es más fácil, por decirlo de alguna forma coloquial, atinar al sitio en donde queremos entrar. Es por eso que pues, pasando nuestro clavillo guía, después podemos colocar nuestro tornillo desde la base o desde la cuña hacia el segundo metatarsal y sabemos que estamos en una muy buena posición. En estos pacientes utilizamos un yeso o bota sin apoyo normalmente por 6 semanas y a partir de la sexta o octava semana empezamos con un apoyo parcial. Entendiendo el estudio que hicieron los hermanos Wagner y el doctor Cristiano Ortiz, ellos colocaban o iniciaban una carga mucho más temprana, siempre y cuando hubieran tenido una estabilidad clara
y se hubiera hecho de forma perpetua. Nosotros hacemos el apoyo total a partir de las 8 semanas con una gota Walker, la cual normalmente retiramos a partir de la 12ª semana. ¿Cuándo hay que retirar los clavillos, los tornillos? Bueno, cuando hacemos una fijación de la columna lateral, los clavillos normalmente se retiran al mes y medio o a los 2 meses del tratamiento quirúrgico, y los tornillos que hemos colocado normalmente son retirados entre los 4 y los 6 meses. Sin embargo, en algunos casos decidimos no quitarlos por comorbilidades con los pacientes, y los pacientes en general están bien. Si bien algunas veces estos tornillos pueden llegar a tener algún dato de aflojamiento, muchas veces se vuelven no sintomáticos. Y aquí les quiero presentar otro caso, voy a ir un poco más rápido, de 32 años, joven, no muy deportista, pero sí activo, y que tuvo una carga de altura y con carga axial en su pie derecho. Estos son sus estudios radiográficos. Nuevamente encontramos una lesión que es evidente, y en este caso, ¿qué opinas, Giancarlos? ¿Qué le propondrías tú en tu casa? Giancarlo. Sí, ya que estaba el micrófono silenciado. Mira, sí, yo estoy observando que tiene una lesión oculta inestable. Le haría igual una radiografía en estrés, y si es positiva, pues le, le hago una reducción anatómica y una fijación con el tornillo que va de de la base del segundo metatarsiano al cuneiforme medial. Muy Y bien. evalúo también el primer rayo bajo fluoroscopio, a ver si hace falta estabilizar la primera articulación tarso-metatarsiana. Excelente. ¿Le harías tomografía? Sí le haría tomografía. Aquí en este caso puede haber, puedo sospechar que haya una fractura de, de la base del segundo metatarsiano. Y eso me orientaría un poco cómo dirigir el tornillo. Excelente, muy bien, me parece una buena decisión la tuya. Lo que nosotros, bueno, entonces ya vimos nuestro plan. Lo que nosotros terminamos haciendo fue una reducción abierta, ¿no? Aquí podemos ver parte del ligamento dorsal, que se ve muy bonito como está totalmente roto. Vemos la inestabilidad clara que hay entre el primer metatarsiano y las cuñas, y el segundo metatarsiano, perdón, y las cuñas, y como después de hacer un sistema de fijación tenemos y contamos con una reducción anatómica. Y aquí estamos utilizando un sistema flexible, que es un sistema de botones en donde entramos desde la base del segundo, pasamos hacia la cuña, y luego de la cuña hacemos un tirante con ese mismo tape o estos mismos hilos a la región dorsal, y lo anclamos normalmente en la segunda o la tercera cuña. Y este tipo de fijaciones se ha demostrado que tiene la misma resistencia que un tornillo en cuestión de compresión y en cuestión de fijación. Aún es una técnica un poco joven, pero ya hay varios estudios en la que se demuestra que estos pacientes, cuando son activos y requieren regresar más rápido a su vida de movilidad, y cuando las lesiones son muchas veces 100% ligamentarias, este podría ser una muy buena mecanismo de tratamiento. Entonces, las complicaciones con las lesiones de Lisfranc, ya para ir cerrando nuestro cuadro, es el síndrome compartimental, las lesiones neurovasculares, las infecciones, las necrosis cutáneas, la artrosis en estadios medianos o en los pacientes en los que no se ha diagnosticado, el síndrome regional complejo, que ese es uno de los dolores de cabeza de todos los pacientes y de todos los médicos que cuentan con eso, la no unión, la exostosis, y dolor crónico con patrones de marcha anormal. Para concluir, entonces, recuerden
que hay que pensar en esta lesión, es importante para diagnosticarla, si no la pensamos no la vamos a buscar. La radiografía con carga o estrés es fundamental si es que no es evidente la lesión. La controversia entre artrodesis o reducción y fijación en las lesiones ligamentarias seguirá existiendo probablemente durante algún tiempo. Sin embargo, sabemos que lo que sí es importante es la reducción anatómica. Y si van a artrodesar, recuerden que hay que artrodesar solo la columna medial, tratar de salvar la columna lateral. La artrosis postraumática, dentro de todas las complicaciones, sin duda es la más frecuente. Y aquí dos fotos de dos cursos AO que se han hecho en México. En uno, la doctora Caricia Lafé y el doctor Gras, y en el otro, el doctor Arrondo, Santiago y el doctor Stefan Ramel, que nos han acompañado en algunos de estos cursos. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Bueno, excelente, Martín. Veo que a nivel ya de Latinoamérica nos estamos poniendo más de acuerdo en las clasificaciones y en la toma de decisiones. Venimos ahorita del FAMECIP en Cartagena, donde una vez más nos reunimos con todos y cuando se discutió el IFAM, pienso que la clasificación del Dupuytren, la clasificación de Rondo, es la que se está tomando más en cuenta ahorita para la toma de decisiones y el pronóstico de este tipo de lesiones, y a nivel internacional y a nivel de Europa también ya se está tomando en cuenta, de verdad, que este avance que se hizo en Argentina, y bueno, y que todos nosotros estamos, que somos muy amigos de la gente del Dupuytren y de la gente de Chile, estamos trabajando en función de esta nueva clasificación. Hay una controversia y quisiera que el mismo Jan o tú, Martín, porque se discutió unos casos en Cartagena de la fijación con tornillos de la columna lateral. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Ya que hemos hablado de todo, ya que sabemos que la tendencia es usarlos con clavija, pero ¿qué nos sugieres o qué información nos tienes novedosa? Si se puede o no se puede, o quién la está usando, o cuándo no usarla, o nunca se debe usar, que creo yo, estoy pegado a esa posición, de la fijación de la columna lateral con algún tornillo de posición. Bueno, yo, hablando un poquito de lo que decías del Dupuytren, pues ahí está la otra marca histórica, ¿no? El doctor Dupuytren, que fue el maestro de Lisfranc, y ahora en el hospital de Dupuytren hacen una clasificación que a mí me parece la más fácil y confiable para poder utilizar. Sobre artrodesar, bueno, sobre utilizar los tornillos en la parte lateral, me parece que no es necesario. Me parece que la utilización de clavijas nos ha demostrado que tienen una buena evolución. Creo que utilizar tornillos de posición podría generar una lesión mucho más severa en la superficie articular de lo que ya tiene, probablemente. Y me parece que muchas veces termina en una anquilosis o en una artrodesis más de la barra lateral. Si bien vimos como en el paciente del politrauma que esos pacientes pueden hacer ciertas movilidades y ciertas cosas, sin duda me parece mucho más eficiente no artrodesar esa barra lateral. Entonces, yo prefiero no utilizarlo. En algún caso, a lo mejor lo hemos llegado a utilizar cuando no hay mucha más estabilidad con unas clavillas, pero afortunadamente en el mayor número de los casos es suficiente colocar unos clavillos de Kirchner ahí en estas articulaciones, en 4 y 5. Hay una pregunta en el chat donde nos dicen si hay una fractura en la base, me imagino que en la base del segundo. ¿Cuál es un tip? ¿Se siguen usando tornillos? ¿Se usan tornillos o hay otra técnica? Es lo que entendí de esta pregunta que está en el chat. O sea, si hay una fractura en la superficie articular o una... Bueno, dependería, ¿no? Entonces, si hay una fractura en la superficie articular, entonces hicimos una tomografía normalmente para identificar si es reductible o no es reductible la fractura y la superficie articular. Y si podemos reducir la superficie articular, entonces, pues excelente. En algunos casos se ha estado utilizando más una placa puente para tratar de dar un poco de distracción a esa articulación y permitir
que por ligamentotaxia se mejore un poco la superficie de la articulación sin generar una fusión. Si la destrucción es muy severa, mi recomendación sería hacer una artrodesis de esa articulación. Exacto. Con respecto a lo más novedoso, sabemos que la tendencia ahorita en cirugía de pie es reincorporar lo antes posible a los deportistas o actividades. Con el tie wrap, con las funciones ligamentarias en sistema de botón que presentaste ahí, ¿cuál ha sido tu experiencia en tiempo de evolución a la reincorporación a sus actividades deportistas? Sí, mi número de casos no es tan alto, probablemente son unos 8 casos, y he ido avanzando poco a poco en ellos, ¿no? He ido agarrando un poco de confianza. Si bien las guías dicen que puedes poner a los pacientes a pisar mucho más rápido, digamos a las 3, 4 semanas, yo sigo siendo un poco cuidadoso en eso. Si bien los pongo a hacer movilización fuera de carga, pero sí movilización con primero pasiva y después activa con algún tipo de ligas a partir de la segunda semana, me parece que los pacientes se vuelven más rápido dinámicos y en general evolucionan bastante bien. Mis resultados hasta ahora han sido que todos los pacientes han regresado a caminar aproximadamente a la 6ª semana con apoyo de una sola muleta, a los 2 meses sin muletas y con un regreso a la actividad deportiva a los 6 meses. Entonces, en general los pacientes me parecen buenos. Lo que es fundamental en este tipo de cirugía es que se haga abierto desde mi perspectiva, aunque hay algunos que promueven hacerlo ya de forma percutánea, yo prefiero hacerlo de forma abierta porque las complicaciones que he visto en pacientes, no los he operado yo, pero me he dado cuenta que no eran abiertos y que la reducción no fue perfectamente anatómica y estos sistemas fallaron por ese tipo de mala reducción. Entonces es fundamental la reducción anatómica y exacta. Hay una pregunta que me manda por WhatsApp, y es importante. Esos pacientes que fueron diagnosticados con un esguince, mal diagnosticados con un esguince, que son muchos que se escapan de la consulta, van al cirujano de pie y tobillo al mes y medio, a los 2 meses, con dolor en la articulación del ifrán y vemos, hacemos los estudios y hay una lesión de la articulación del ifrán, vamos a llamarla crónica en este caso. ¿Qué recomiendas tú en ese tipo de lesiones cuando ya no son agudas y pasamos a crónica? ¿Qué tipo de fijación? ¿Te quedas con las solo partes blandas? ¿Te quedas con tornillos de posición o te vas de una vez a todo eso? Yo diferenciaría un poco el paciente, ¿no? O sea, la personalidad de cada paciente, porque a mí la mayoría de estos pacientes que llegan así son mujeres y son mujeres después de la 5ª o 6ª década de la vida, donde ya muchas veces hay datos de algún tipo de osteoporosis y osteopenia, donde la actividad física tampoco es tan demandante. En esas pacientes directamente voy por la artrodesis. En los pacientes jóvenes, trato de hacer alguna fijación flexible como el tie rope o tornillos de posición o placas puente. Entendiendo que muchas veces o que algunos de estos pacientes van a terminar en una artrodesis. Si el paciente necesita una sola respuesta, es la artrodesis. Aquí hay una pregunta importante que es interesante. ¿En qué orden se sugiere realizar la estabilización? Primero intercuñano, primero de la primera cuña hacia el segundo metatarso. ¿Tú qué pensarías, Giancarlo? Tú que hiciste el estudio anatómico. Personalmente, cuando voy a colocar el tornillo, lo coloco de la base del segundo metatarsiano a la primera cuña. Ahí evalúo la estabilidad de la columna medial. Si la columna medial la veo bajo fluoroscopio se encuentra inestable, le coloco una placa puente, ya sea dorsal o medial, o un tornillo. Me voy más hacia las placas por la lesión que ocasionan los tornillos en la superficie cartilaginosa. Pero básicamente ese es el orden. Y luego estabilizaría la columna lateral, la columna media. Perfecto. Yo lo que normalmente hago es que cierro las cuñas si están abiertas.
para tener una base sólida y después el segundo meta a la primera cuña. Normalmente trato de hacer eso porque entonces ya enclaustro totalmente la articulación y eso hago. Sin embargo, cuando lo hacemos con el método flexible, lo primero que se hace es de la base del segundo a la primera cuña y después se hace el resto de la reducción. Pero para esto antes es importante haber logrado una reducción completa y anatómica. Perfecto. Yo pienso que ya para terminar, hay una pregunta también por acá. Yo quería hacer una pregunta también. Ok, déjame terminar esta y viene el benemérito Pérez Ciciruca. Con respecto al retiro de material, ¿cuántos pacientes hospitalarios hemos operado y se pierden de la consulta y pasan años con el material de síntesis y hacen su vida normal y nos llegan casualmente y vemos que radiológicamente no hay fatiga de material de síntesis? Pero también tenemos aquellos pacientes en el cual hacemos el protocolo de retiro de material de síntesis y al retirar el material de síntesis, por lo menos a los 6 meses, vuelve la lesión del IFRAN. ¿Qué experiencia tienes con estos estudios? Cuando retiras el material en el tiempo que se tiene estipulado y vuelve la lesión o hay malestar, y aquellos pacientes que jamás le quitaste el material y siguen trabajando y haciendo su vida normal. Sí. Creo que es una discusión un poco como la que hay en la sindesmosis, ¿no? Yo, así, justo lo que dices, a mí me pasó con la pandemia, que los pacientes que llegábamos a operar en pandemia, pues estaban bien, ya no regresaban, o regresaron después de que se acabó la pandemia, 1 año o 2 años después, y pues, los pacientes estaban bien. Si bien tenían a lo mejor un poco de lisis alrededor de alguno de los tornillos porque había movimiento, pero la realidad es que sin dolor ni otras cosas y regresaban simplemente porque les habíamos hablado porque queríamos ver cómo estaban. Entonces cada vez quito menos material de osteosíntesis. Solamente lo quito cuando le molesta al paciente y dejo que si se va a fatigar, se fatigue, si va a hacer algún tipo de lisis, la haga y normalmente son asintomáticos. Entonces, yo, así como en la sindesmosis, también ya no estoy retirando muchas veces el material. Y le aviso al paciente que el tornillo puede romperse o que puede haber lisis alrededor de alguna de las partes óseas. En la LISFRAN les explico lo mismo y les digo que si hay dolor, lo retiramos. Pero si no, ya no intervengo a los pacientes para hacer un retiro, excepto cuando ponemos placas. Porque la placa puente, la idea es mantener solamente la distracción de la articulación en lo que haya algún tipo de consolidación. Entonces, en las placas puente, normalmente sí buscamos retirar. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta, Martín. Además de agradecerte pues, tu interesante conferencia, enviarle también mi saludo al doctor Juan Manuel Elizaine. ¿Cuánto tiempo esperas o cuánto es el tiempo mínimo que se puede esperar para hacer una reducción de una fractura luxación del isfranc? Sería la primera pregunta. Y en este país que estamos a veces en crisis, tenemos pacientes que no tienen recursos. ¿Qué opinas tú de la utilización de los Kirchner alambres roscados? Que quizás no es lo mejor, pero no sé qué opinas que pudiéramos hacer para darle una estabilidad, aunque porque si no lo operamos, ese paciente va a terminar peor. Quisiera pues tus opiniones de eso. Sí, pues lo ideal es operarlo en cuanto las condiciones cutáneas lo permitan. Si hay un síndrome compartimental, inmediatamente. Si hay una lesión expuesta, inmediatamente. Y sobre las agujas, pues las agujas no dan la estabilidad necesaria, ¿no? Entonces tendría que hacerse un sistema muy robusto de agujas o una combinación muy intensa de agujas que yo creo que hablando de costos podría ser prácticamente utilizar 3 tornillos. Entonces, ese creo que debería ser la forma de pensar. A veces uno dice, bueno, pues es que es lo único que hay, pero pues entonces a lo mejor dejemos a ese paciente para una artrodesis, ¿no? Sí. Me parece que ese será un poco lo que yo pensaría de las cosas, porque prefiero
no operar al paciente porque es lo único que hay y decirle, bueno, lo que va a tocar después será fusionarte. Okay. Tenemos una última pregunta por aquí que me parece interesante. Lesiones del IFRAN en pacientes pediátricos. ¿Qué sugieren? ¿Alambres o tornillos de posición o las dos? ¿Qué pasa en el paciente pediátrico donde tenemos esa cultura que no queremos dañar los núcleos de crecimiento? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es su experiencia en pacientes pediátricos? Yo tengo una experiencia prácticamente muy casi cero, porque normalmente esos casos los ve el ortopedista pediatra y yo no he tenido casos con él de Lisfran. Pero la recomendación sería probablemente la placa puente. ¿Qué dice Jan de eso? No, no tengo experiencia con paciente pediátrico, pero si me tocaría, lo haría con alambre, con Kirchner. Ok. Mira, aquí hay una pregunta en las lesiones de piel. Si tienes utilizas algún tipo de cobertura o utilización de parche de pontafilina. ¿Tienes alguna experiencia en eso, Martín? ¿Cómo? Los pacientes que tienen lesiones de piel, para protegerlos, si usas algún parche o utilizas el parche de pontafilina para protección. ¿Qué Sí, recomienda? Ajá. depende de muchas cosas y sobre todo muchas veces de los recursos que tengamos. Sin duda, en lesiones abiertas a mí me gusta utilizar el back, que además nos ayuda a disminuir la presión de los tejidos, nos ayuda a disminuir el edema muy rápido. Entonces, los sistemas de presión negativa me parecen muy buenas opciones. A veces no están disponibles, ¿no? Y entonces tenemos que dejar a nuestros pacientes abiertos y entonces sí, utilizamos pues algún tema de gasas vaselinadas o con algún tipo de medicación cutánea. Ahí me parece que sería probablemente lo que utilizaría. De repente algunos apósitos con el plata y estas cosas que nos ayudan a mantener un poquito mejor las condiciones, pero de preferir, yo preferiría utilizar algún tipo de presión negativa. Bueno, yo pienso que ya estamos hora y media de webinar. En nombre del doctor Gabriel Casen, que es nuestro coordinador de Pito Billo de la sociedad, está ahorita en África haciendo una jornada quirúrgica con el doctor Myerson, el de Steve Work. Y está también Santiago Guerrero, por cierto, con él allá ahorita. Nos manda saludos a todos ustedes. Una jornada bastante interesante, buena asistencia, bastante buena asistencia y hay que recalcar que simultáneamente en este fin de semana la Sociedad de Traumatología Venezolana ha tenido eventos simultáneos en todo el país. Se está hablando de pie y tobillo también en el Hospital Miguel Pérez Carreño. En la semana que viene están invitados a las jornadas del Hospital Clínico Universitario, donde está la doctora Caricia Lafé también, Martín. Está coordinando un evento de pito interesante, va a estar Gabriel Casen, va a estar Francisco Rondón, Judith, todos los que nos gusta hacer pito vamos a estar ahí y le hacemos una invitación a todos pues para que acudan a estos eventos y nos sigan en la sociedad. No sé si Reni ya está por ahí para despedir el evento. Sí, Fernando, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Me oyes? Aló, Perfectamente. ¿me Sí, oyen? perfecto. Sí, Perfecto. Agradecerle a todos ustedes la presencia del día de hoy y deseándole pues, un mejor fin de semana. Muchas gracias por estar aquí, recordándole las jornadas binacionales en Cúcuta, Colombia, 1 y 2 de diciembre. Los que estén activos y solventes tienen la inscripción gratuita en Cúcuta para esta actividad, día 1 y 2 de diciembre. La semana entrante también estaremos en el estado Falcón, llevando y apoyando la academia, el nuevo ingreso en el estado Falcón. Posteriormente estaremos en Táchira, celebrando los 50 años del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central de San Cristóbal. Y vendremos a una actividad en Caracas en la Clínica Metropolitana, donde el fellow de pelvis y acetábulo se le está entregando
su reconocimiento para posteriormente irnos a Cúcuta. Entonces tenemos esta semana, este mes es bastante académico y esperamos contar siempre con la participación de todos. Por favor, cualquier cosa nos escriben, visiten nuestra página www.sbcot.org, perdón, y allí tendrán toda la información requerida con respecto a nosotros. Gracias al doctor Romo, al doctor Giancarlo, a Fernando y a Pérez Isiduca por esta actividad. Feliz día para todos y bueno, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Que les vaya muy bien. Bueno, Igual, hasta feliz fin de semana. Un tequilita, Martín. ya como que se retiró. Chao. Buena jornada. Hasta Chao, luego. joven. Quedamos así. Feliz día. Abrazo. Igual, gracias, Remy. Chao, gracias. Igualmente, Saludos. Gracias, Giancarlo.